Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. El primero, la reapertura de fronteras con Argentina. Vuelve con ello la esperanza a la normalidad entre ambas naciones. Nos va a acompañar en este bloque el embajador de la República Argentina en Paraguay, don Domingo Pepo. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la economía y el presupuesto general de gastos de la nación con el ex ministro de Hacienda, César Barreto, y con el titular de Asoban, el licenciado Beltrán Maqui. Y el último bloque vamos a hablar con el viceministro de Industria, Pedro Mancuello, acerca de lo que nos cuesta vivir en esta época del año en nuestro país. Todo subió. ¿Por qué? Eso nos va a explicar hoy el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello. Antes de ir a la primera pausa e iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. En Bristol, aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres. Vení, vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas del país. No esperes más. Esta promoción es en todas las marcas y modelos y por tiempo limitado. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy M12, precio normal 18 cuotas de 220.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Banco Regional programás tus metas y objetivos. Activa tu ahorro programado desde 10.000 guaraníes mensuales y hasta 60 meses. Ingresá a www.regional.com.py y empezá a ahorrar. Escribinos al WhatsApp 0971-219-0900 para más información. Regional. Creemos en vos. ¿Qué tal? Buenas noches, embajador Domingo Pepo. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a usted por acudir a la invitación. Y bueno, finalmente, por el momento solamente se va a abrir la frontera en Encarnación Posadas. Mire, este es un proceso que va a ir creciendo, digamos, que está dentro del marco de lo que nuestro presidente llamó la apertura ordenada, responsable y paulatina de todas las actividades que hacen el COVID y dentro de las cuales está en el tema fronterizo y en el caso particular de las fronteras terrestres, con roles fundamentales que todos sabemos tienen nuestras provincias en ese sentido. Y desde ahí surge que, por ejemplo, la provincia de Misiones fue la que pidió conjuntamente con Corrientes, que también le ha hecho el pedido para la apertura, y hoy se da lo de Misiones con Encarnación. Los otros pedidos, hay un compromiso también de nuestro canciller en una charla que tuvo con el canciller Euclides Acevedo de generar la apertura, de que no hay mala voluntad del gobierno de la provincia de Formosa, sino una serie de reparos que ellos tienen y que, bueno, hace a los protocolos que se fueron analizando y que la verdad que a veces alinear todas esas cuestiones cuestan un poquito, pero en definitiva yo me acuerdo que, no sé si en su programa cuando estuve una vez acá, le decía que mi objetivo era que antes de fin de año podamos lograr la normalidad. Sí, recuerdo. Y creo que estamos en ese camino, hay fechas importantes. Lo de Argentina y la apertura tiene que ver también con datos al proceso de vacunación. El día 19, el porqué el 19, se hablaba del fin de semana, pero había un dato técnico, que fue que el día 19 hizo 14 días que Argentina logró el 50% de su vacunación, con doble dosis. Entonces eso estaba dentro de las normas que se habían establecido como reglas para empezar un proceso de apertura. Y ahora continúan con otras aperturas más, otras menores exigencias también, y que seguramente se va a dar. El 1 de noviembre es una fecha que también está planteada como una fecha de apertura. No sé ni sabemos, en mi caso todavía no tengo la información del alcance de la misma, pero eso indica que se va caminando hacia una normalidad y una regularidad, que esperemos que así se dé, porque la verdad que los trastornos que generan un año, 19 meses,
de esta situación fue muy tediosa para todos. Y bueno, pero también es cierto que los fundamentos son sanitarios y que también nos exigen a generar protocolos que a veces son molestos, pero son de precaución sobre todo. Fíjese lo que está pasando en Inglaterra hoy, con el crecimiento nuevamente. Letonia hoy volvió al confinamiento, por ejemplo. Rusia creo que también, no sé si parte del país han dado 5 días asuetos para poder lograr manejar el tema. Y todos tenemos que acordarnos que con 1 o 2 casos que entró, comenzó en nuestros países. Entonces, hay que seguir muy de cerca. Los datos paraguayos son muy buenos también, en cuanto a nivel de contagios y de fallecidos. Creo que hoy no hubo fallecidos. 3 días consecutivos. 3 días sin fallecidos. Pero se mantienen a diario un número de contagios que hay que tratar de focalizarlos, de aislarlos y de trabajar. Y creo que ahí está el éxito. En Argentina también. En Argentina hemos bajado por menos de 1000 los casos y se está trabajando. Y hay provincias que ya no están teniendo casos o muy pocos casos, entre ellas algunas de nuestras provincias. Ahora, ¿el intercambio entre Encarnación y Posadas es solamente entre pobladores de Encarnación y de Posadas o del departamento y la zona? El tránsito fronterizo todavía no está bien definido y si alcanza a más personas que son de las propias ciudades. Inicialmente es Encarnación y Posadas. Eso tendrían un tratamiento distinto, o sea, algunos beneficios en ese sentido. Pero la idea es tender a que hacia adelante esto se pueda ir ampliando, como también el cupo. El cupo de las 800 personas de ingreso a Argentina es un cupo que la apertura también es plan piloto. Eso significa que es elástico y que se va a ir trabajando en generar mayor apertura. Hoy, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Misiones solicitó que se elimine el PCR al gobierno nacional, una medida que, si bien es una tranquilidad muy grande, es un costo económico, pero es cierto que te da un nivel de tranquilidad como país o como región, pero al pedirle a alguien que es del propio territorio, bueno, eso le avala en el sentido que ellos confían también en esa cuestión. Pero bueno, yo creo que sería un paso importante, porque la verdad que no sé si podíamos pasar una semana más, estaba el nivel de presión, además se empezó a confundir la agenda, se plantearon otras cosas que nada tiene que ver. Yo he escuchado declaraciones de algunos legisladores, de algunas personas que decían y que relacionaron esto a otros temas de agenda que nada tienen que ver, y eso en ningún momento se condicionó jamás con la presencia de políticos argentinos o de médicos argentinos para investigar el tema de las niñas. De las niñas, nada, absolutamente. Este fue un tema que tenía un tratamiento sanitario, que estaba focalizado en eso, que había opiniones de nuestras provincias. O sea, acá el rol fundamental que tiene nuestra provincia, porque en Argentina las provincias son los que llevan adelante los efectores de salud en el territorio, son los dueños de los hospitales, el que le paga los sueldos a los médicos, son los que tienen todos los sistemas. Pero hay una cuestión, embajador, que llamó la atención. En las páginas de las cancillerías, tanto de Argentina como de Paraguay, aparecía el tema de las niñas y la posibilidad del ingreso de médicos forenses, de técnicos. No, el tema fue así, el tema tiene que ver con la reunión que mantuvieron. En una reunión de cancilleres había una agenda. Sí. Dentro de esa agenda estaban esos temas, pero nunca estuvo relacionado ni condicionado. Al contrario, la reunión creo que fue muy buena y muy positiva. Yo hablé con el canciller Cafiero esa misma tarde con él y me informó y me contó de lo entusiasmado que estaba él además de la reunión y del hecho de que no se daba para nada, ni me habló de condicionamiento. Digamos, hablamos de este tema, de todos los temas que era interés de Argentina y de Paraguay, y que también hay un compromiso del canciller de visitar Paraguay. Y para nosotros sí fue un paso importante en el trato de el tema de las niñas, es el hecho de que se avisora una conformación de un equipo profesional internacional para generar justamente y atender las expectativas que tiene Argentina en ese tema. Pero totalmente, esa misma tarde, sábado creo que fue, nos comunicamos con el vicecanciller para expresarle que mi preocupación también por lo que se estaba dando. Yo el día domingo emití un tuit justamente sacando ese tema como una relación a lo que se dio. Hay otros temas que son importantes, el Mercosur, que es otro de los grandes temas y que hoy están apuntalando en cierta medida Argentina y Paraguay una propuesta y una posición que hace a la esencia, que se mantenga el bloque, que hubo un acuerdo que fue muy importante nuestro canciller con el canciller brasileño en acordar una reducción del arancel externo, que era uno de los temas.
El proceso de apertura es otro de los temas que también se trató. Y otros temas más que hacen a la preocupación que Pero tenía. también hablaron de los derechos humanos y en ese contexto acordaron trabajar en el caso de las niñas Así muertas es, en Ibuyaú. fue un tema de la agenda. O sea, la agenda tenía, por ejemplo, apertura de frontera, Mercosur, el tema de las niñas, De las niñas. y el Y en el tema tema de las niñas, y ¿qué el- es lo que se va a conformar una comisión? la propuesta y que está muy, en cierta medida, bastante consensuada. Argentina sí planteaba que entre el equipo forense argentino. Sí, Eso sería una ampliación con otros equipos forenses de otros sí, países a nivel Portugal, internacional, Portugal, España, Portugal, Paraguay. España y Portugal. Y bueno, lo que hay que determinar ahí seguramente es los protocolos de intervención y cómo sería el tema en la situación que se daría eso. En eso fue lo que quedó. Para nosotros es una preocupación constante en que eso se aclaren, porque son dos chicas que son con documento argentino, son argentinas para nosotros, están en el inventario, como me dijo alguien, argentino de las personas argentinas, cuál hay una preocupación, pero también una cuestión de fondo de derechos humanos que me parece que es bueno para todos y es saludable para todos que esto se pueda ¿Hay alguna esclarecer. posibilidad de hacer una prueba de ADN con la madre para saber si efectivamente Y seguramente es la es madre? parte de las posibilidades, digamos, ese tema en Argentina está en el camino judicial, digamos, pero yo creo que no habría inconveniente en que se den las condiciones para que se pueda plantear el tema. Definitivamente no fue una imposición de la Argentina el tema. No fue una imposición, para nada. Fue un tema de la agenda más de la que se trató, como se vino. En otras reuniones anteriores también se trató ese tema, con el planteo con Felipe Solá. El canciller planteó apertura, el mismo canciller Felipe Solá le planteó nuevamente la necesidad de trabajar en el esclarecimiento de esa situación y bueno, como no se dio la apertura, nunca se habló del tema, pero hoy como se dio la apertura y ese tema sale dentro de esa agenda, se trató de involucrar, pero para nada tiene que ver esa cuestión, ¿no? O sea, que se quede tranquilo. Lo mismo el gobierno argentino me lo ha expresado a mí, el canciller, que lo he hablado con él, así que eso tranquilidad. Lo que tenemos que trabajar ahora por las otras aperturas es importante porque no solo, yo soy un hombre del norte, soy un hombre de frontera, entonces sé de la necesidad y la importancia y mi lucha también es en buscar justamente protocolos que puedan facilitar. Tenemos más de 1.700 kilómetros de Y frontera. Clorinda, Tenemos varios cruces frente a Pilar, fronterizos. también la ciudad. Pilar, ¿Cuándo se darían esas aperturas? ¿Hay alguna y yo diría que fecha tentativa? no hay fecha, pero va a ser un tema progresivo, porque tenemos una serie, Formosa Alberdi, Exacto. Pilar Puerto Cano, Pilar Puerto Bermejo en el Chaco. Exacto. En Misiones hay varios otros hacia el Alto Paraná, otros cruces también que son importantes. En Corrientes tenemos Paso Patria con Paso de la Patria en Argentina. ¿Y de qué depende esa gradualidad, embajador? Y depende en general de la situación de los números de Argentina y del pedido de los gobiernos provinciales. Hoy está expresado así. Hoy son los gobiernos, en la normativa que tiene el proceso de apertura y del decreto presidencial, que luego se instrumenta a través de las decisiones administrativas, que es el jefe de gabinete. El jefe de gabinete en Argentina tiene un poder importante porque emite resoluciones que se llaman decisiones administrativas. Es que tiene que, una vez que pasa por salud, por las provincias, los protocolos, se hacen la apertura. Y Corrientes pidió únicamente por Yacyretá, Ayolas e Ituzaingó. Ahí hay un inconveniente porque con la construcción de Añacuá hay una situación de conflicto, no de conflicto, sino de congestionamiento que por ahí complica los temas. Y son los pasos que yo estaba por interesar al gobernador de Chaco, si le interesa también generar el paso, que eso tiene otro sistema porque son a través de lanchas, digamos, no son balsas, sino son lanchas directamente que pasan personas de límite a límite. Lo mismo pasa en Clorinda y en otros pasos más. Tenemos el paso en Salta, también Pozo Hondo, que también es otro paso importante seguramente de personas. Pero vuelvo a repetir, hemos comenzado hace 3 días que se está llevando adelante 2 días, mañana va a ser 3. Pero aclárenos algo, por favor. En algún momento se habló que el 1 de noviembre sería la fecha de apertura de todas las fronteras. ¿Eso es así? ¿Es el pensamiento del gobierno argentino? No se plantea como la apertura de todas las fronteras, sino se libera el ingreso, dice, de argentinos, de personas y de apertura. No expresa si es terrestre y aérea. Hoy pueden ingresar en forma aérea, se adelantó eso, porque
creo que en el día de hoy o de ayer, la ANAC Argentina emitió un comunicado donde liberó el cupo de vuelos, por ejemplo, y el número de personas de vuelo. Pero no se expresa en el tema de frontera terrestre. Y la verdad que al no tener yo la precisión sería irresponsable de mí plantear que se va a dar o no se va a dar. ¿Qué complejo es el tema entonces de apertura? Es un tema complejo, sí. Es un tema complejo porque hay un tema sanitario de por medio y hay un rol local, diríamos, municipal, provincial, que hace al Estado, como es en Argentina. El Estado argentino es distinto al Estado paraguayo y esos roles se acuerdan. Si bien hay una política rectora que lleva el gobierno nacional, en este caso es un gobierno federal. Si por ejemplo el gobierno central dice se reabren las fronteras de Formosa, Alberdi, pero el gobierno provincial dice no, todavía no. ¿Cuál prevalece? Mire, yo creo que el gobierno nacional es en definitiva la representación nacional en el tema, pero nosotros somos respetuosos del federalismo. Yo soy un hombre del interior y soy federal y fui gobernador de una provincia. Entonces siempre se atiende ese planteo federal de motivos y razones. No es un enfrentamiento. Fíjese que nosotros en las 4 provincias tenemos gobiernos de signos políticos distintos. Formosa y Chaco son gobiernos afines a nosotros, al partido del presidente, a mi partido, digamos. Corrientes es oposición total, y el caso de Misiones es un partido provincial, que es un frente renovador, que está compuesto por dirigentes de distintas líneas políticas. Bueno, o sea, no hay un componente político en este tema. La línea política baja al gobierno central, pero se atienden los requerimientos de cada provincia. Así, es una cuestión distinta. Y lo otro que hay que tener cuidado es lo que está pasando en el mundo con el tema COVID. Me parece que no hay que descuidar, ni tenemos que relajarnos, porque a veces creo que hay un nivel ya excesivo de confianza y es peligroso y sería muy triste tener que volver a estas medidas que son yo diría atroces, ¿no? Porque a todos nos afecta y afectó y hemos perdido en todos los sentidos, la economía, la educación, la familia. Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, perder mi madre y no podía despedirla. O sea, ese tipo de cosas uno la tiene presente y es, creo, lo que deja esta pandemia, que ojalá podamos... Se está dando una discusión interesante a nivel latinoamericano y a nivel mundial que tiene que ver con el nuevo rol del esquema financiero para recuperar esta economía. Hoy estuve escuchando a algunos de los expositores en la conferencia 25 de la CAF, dentro de las cuales estuvo Benigno López, también como uno de los panelistas. La verdad que muy interesante. La preocupación es justamente el rol que tienen el sistema financiero para poder equilibrar la balanza con los países en vía de desarrollo. Fíjense que los países, las economías desarrolladas invirtieron entre el 29 y el 30% en la recuperación en su PBI. Sí. Las economías como las nuestras no llegaron al 8%, la que más llegó fue al 8%. O sea, un nivel distinto de intervención del Estado en apoyo y que eso nos retrasa y nos genera diferencia y cada vez la brecha se agranda más. Así que hay que trabajar en un frente muy, muy amplio y tratar de volver a la normalidad, y la apertura repercute en la economía directamente. Por otra parte, cambiando de tema, embajador, ¿cómo está la construcción de Añacuá? Bien, se está trabajando muy bien, la obra se está llevando adelante, se está avanzando, no tengo el porcentaje último, pero sí un porcentaje bastante importante, con regularidad. Cada tanto recibo fotos de la obra. Yo fui cuando se hizo el hormigonado inicial y la verdad que tengo ganas antes de fin de año darme una vuelta a ver cómo avanzó. La semana pasada creo que pagaron una de las cuotas atrasadas. Pagaron una cuota atrasada, ¿no? 7 millones de dólares. Bueno, constantemente nuestro país viene atendiendo esa deuda, al cual hace también una situación de estrechez que tenemos, y la necesidad que tiene Paraguay, por supuesto, hace a que esto tenga que cumplirse, se va a honrar y se va a cumplir. Ahora, Argentina sigue concediéndole a Brasil energía yacyretá cuando Brasil lo necesita. No es así, eso no es así. Argentina, cuando la energía para mí es un bien intangible, digamos, o sea, no se puede determinar de dónde viene como primer medida, pero en definitiva, cuando Argentina plantea la venta de la energía, plantea la venta de energía en otros momentos de otros picos cuando le sobra a Argentina, de energías térmicas, de energía atómica, no la yacyretá, que no están marcados en la yacyretá. Nosotros hemos hecho
presentaciones en ese sentido. Yo tengo estudios muy avanzados de lo que demuestra que no es así, digamos. La energía, cuando Argentina vende energía es porque le está sobrando energía de su producción propia, que la verdad que tiene una matriz bastante amplia, y ahora se va a incrementar con la matriz solar, que ya está empezando a entrar en funcionamiento, que también, pero que vamos a quedar cortos y que necesitamos mucho más energía en el futuro, ¿no? ¿Y cuánto está usando actualmente Argentina de la energía que le corresponde a Paraguay? Mire, es un porcentaje variable. Hace muy poco hubo jornadas donde Brasil retiró toda su energía que necesitaba y ese día no se compró, y en momentos donde ha comprado del 50% que es de Paraguay, Argentina ha comprado más del 40 o casi el 45, digamos, o sea, porque eso hace a la demanda que tenga Paraguay. Es decir, que la producción total de energía de Yacyretá, hay veces que Argentina lleva el 80% de más, toda la producción. Hay veces que llegan más, Hay hay incluso veces que llega más hasta el 90%. Hubo ocasiones en la estadística que llegó más cerca hasta el 93, 94% en algún momento. Qué bueno que somos los paraguayos. No, pero hay un tema que no se dice, mire, y que tiene que haber una discusión profunda. La represa de Yacyretá se construyó con financiamiento argentino, digamos, y queda una deuda pendiente también, que es el famoso anexo que hay que cumplirlo, donde se plantea ahí justamente una serie de cuestiones para normalizar el tema hacia adelante. Y desde ahí, Paraguay puede retirar toda su energía. Creo que ahora ya puede, ¿no? Tiene que tener la infraestructura para poder traerlo a los lugares de consumo. Sí, exacto. ¿Qué significa Paraguay? Que eso también para Argentina puede ser un alivio, porque tiene que pagarle al ente Yacyretá, y el ente Yacyretá con eso puede cumplir también sus objetivos que hace a los compromisos que tienes asumidos, y que son las obras que se hacen, y que Paraguay la verdad que atiende en todo el país cuestiones con Yacyretá a partir de su política social que lo lleva adelante. Argentina lo focaliza en la zona de las dos provincias, Corrientes y Misiones nada más, y se afecta ahí los recursos de Yacyretá, ¿no? ¿Y cuál es el problema que tiene Paraguay? ¿No tiene la suficiente capacidad para tomar esa energía, para trasladarla, la distribución de la energía y trasladarla hasta acá? Exactamente. Se están haciendo obras, yo creo que es muy importante las obras que están llevando adelante. Yo rescato mucho este gobierno en infraestructura, la inversión que está haciendo, en energía, en todo lo que son las líneas de alta, de 500 que se están construyendo, de las cuales creo que han inaugurado una hace poco, y también en materia vial. Creo que la red vial que está llevando adelante es fundamental. Para mí eso es muy importante, porque yo soy del interior, yo sé lo que significa un pueblo con pavimento y sin pavimento, digamos. Cuando le llegó el pavimento, ese pueblo cambió. Y eso es progreso. Y dígame, ¿cómo está el combustible? ¿Está más bajo que en Paraguay? En Argentina está mucho más barato, sí. ¿Está mucho más bajo? Sí. Está casi la mitad. Es decir, que podemos ir a Encarnación para... Van a ir seguramente. Van a ir, que es uno de los problemas que tenemos, porque siempre vienen los brasileños y los paraguayos, ahora en este caso el paraguayo, y se suelen organizar en las estaciones de servicio un surtidor para argentinos y un surtidor para extranjeros, para que la cola, porque si no la cola se hace muy larga. Se hace muy larga. Entonces los nacionales protestan porque dicen, ¿cómo? Pero se hacen. Y ahí viene todo el tema de ponerle el doble fondo y claro, agregar tanque. Sí, es cierto. Pero son las cosas de frontera. Pero eso sí, hay veces que es al revés. Mire, históricamente, la gente del norte vinimos a Paraguay a comprar mucho más barato. Siempre fue así, digamos. Siempre la gente ahorraba y se venía a Paraguay a comprar porque acá era mucho más barato. Hoy, por circunstancias X que se dan en nuestra economía, muchas de las cuestiones se da de la otra forma. Claro. En Argentina está más barato la carne, está más barato una serie de cosas, que lamentablemente trae el otro tema, el otro problema, que no es algo alentado tampoco por el gobierno, y que el gobierno nuestro se desentiende, que es el contrabando. Pero hace una realidad que la gente busca las cosas más económicas. Totalmente. Y cuando se daba que Paraguay estaba más barato, veníamos a comprar ropa, electrodomésticos, de todo. O sea, yo siempre decía que Asunción es nuestra capital del norte. Claro. Veníamos acá porque era cuando mucho es al revés, nosotros somos los que nos vamos. Los que se van. Y yo veo. Hasta a Buenos Aires nos vamos. Yo veo en mi provincia, en el Chaco, veo patentes paraguayas en los restaurantes, en los hoteles. Digo, qué bueno que vienen, porque está conveniendo. Sí, es cierto. O sea, pero hoy por hoy, entonces, la carne y el combustible están más baratos en la Argentina. La carne, combustible, bueno, los productos lácteos me decían que están más baratos. Elementos de limpieza, en definitiva hay muchos productos
que están más baratos. Por supuesto, el fuerte que tiene Paraguay siempre son la cuestión electrónica, que es un tema histórico de Paraguay y que bueno, tiene sus grandes centros que son bases del comercio latinoamericano, diría, y donde venimos a buscar a veces lo que no encontramos. Sí, es cierto, eso es cierto. Bueno, entonces, en definitiva, embajador, la apertura va a ser gradual. La apertura va a ser gradual. Mire, Y va a depender de cada provincia. Ahora se está trabajando con el tema Formosa, seguramente, bueno, trabajaremos en eso. Yo también estoy... ¿Alguna estimación? Yo espero que el 1 de noviembre sea una fecha que genere algún cambio, digamos, pero es una fecha que lo digo a título personal, claro, sin tener elementos en la mano que me digan va a pasar esto, puede pasar, pero vamos a trabajar para que eso se dé. Ojalá, ojalá. Embajador, muchísimas gracias por venir y compartir este espacio. Le agradecemos profundamente que las veces que le invitamos usted dice presente y está con nosotros. Al contrario, gracias a usted y estamos a disposición de todos y por supuesto un abrazo grande a mis hermanos argentinos. El embajador de la República Argentina en Paraguay, don Domingo Pepo. A la vuelta de la pausa hablaré, escuche esto, embajador. Vamos a hablar acerca del presupuesto general de gasto de la Nación con un ex ministro de Hacienda, César Barreto, y con el titular de Asoban, Beltrán Maki, porque mientras todos estamos enfrascados en el tema de Granda, del precio de la carne, del combustible, el presupuesto está aumentando considerablemente. Eso es peligroso. A la vuelta de la pausa. En Bristol, aprovecha una cuota de regalos en televisores y celulares. Sí, como escuchaste. Te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres. Vení, vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas del país. No esperes más. Esta promoción es en todas las marcas y modelos y por tiempo limitado. Escucha esta súper oferta. TV Win HD de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 194.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, don Beltrán Maki? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Carlos. Un saludo para la teleaudiencia. Gracias por venir. ¿Qué tal, don César Barreto, vía Zoom? ¿Cómo anda, don César? Muy bien, Carlos. Un placer estar contigo. Hola, Beltrán. Un saludo para la audiencia. Hola, César. ¿Cómo estás? Bueno, le estaba diciendo al embajador Pepo, el embajador argentino en nuestro país, que mientras nosotros estamos hablando de Rodrigo Granda, estamos hablando de la selección paraguaya, estamos hablando de Cerro de Olimpia, estamos hablando del precio de la carne y el combustible, el presupuesto general de la Nación ha aumentado considerablemente. Y todas aquellas previsiones de que podríamos rápidamente en el 2024 llegar al 1,5 de responsabilidad fiscal parece que podría quedar postergado. Ustedes que son economistas, que siguen el día a día, ¿cómo ven y qué es lo que podría pasar en este país si efectivamente se le da el gusto a todos aquellos que piden aumentos? Bueno, Paraguay es un país que tuvo un ciclo de crecimiento muy importante y hay que decir que en ese ciclo ayudó mucho el ahorro fiscal que se generó en los años posteriores a la gran reforma fiscal que se hizo en el 2003-2004, ¿verdad? Y creo que ahora estamos con un déficit ya, diríamos, crónico, pero controlado, que da las condiciones para seguir creciendo, pero si ese déficit se mantiene a estos niveles y no logramos volver a una disciplina fiscal, creo que vamos a tener que enfrentarnos a un fenómeno que ya creíamos desaparecido, que es el fenómeno de la inflación, de los ajustes constantes de precios y el aumento de las tasas de interés y una serie de desequilibrios que golpean finalmente a toda la ciudadanía, ¿verdad? Especialmente a los de menores ingresos.
Claro, César, usted que fue ministro de Hacienda, ¿qué pasa cuando desde el Parlamento tantos aumentos se conceden? ¿De dónde se sacan los fondos? ¿Eso significa mayor endeudamiento, más préstamos internacionales? ¿Qué significa más aumentos del presupuesto? Y al no haber más recursos, o sea, el Congreso está trabajando sobre un presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo ya con un déficit importante. El Poder Ejecutivo está planteando un déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto ya en el presupuesto que envió para el próximo año. Y si se incorporan gastos adicionales en ese escenario, significa de que o vas a tener que dejar de hacer algunos de los programas que están dentro del presupuesto, o vas a tener que endeudarte más, y en este caso vas a tener que endeudarte más para pagar estos gastos adicionales que se están pensando en introducir. Y cuando uno mira los gastos adicionales que se quieren introducir, una parte importante son ajustes salariales y otra parte importante son otros gastos corrientes, ¿no? Endeudarnos, como ya nos endeudamos en el 2020, pero creo que con justa razón, digamos, para pagar gastos corrientes, porque era una situación muy catastrófica. Como ya nos endeudamos este año, nos estamos endeudando este año para pagar una parte de los gastos corrientes, porque todavía sigue siendo un año catastrófico, pero seguir endeudándonos para pagar gastos corrientes es algo que nos va a llevar a una situación que describió muy bien Beltrán allí, que va a llegar más tarde o más temprano. Lo que en principio impacta es de que si nosotros no logramos dar señales, o nosotros digo, el gobierno, el Estado paraguayo no logra dar señales de previsibilidad o de recuperar la previsibilidad, lo primero que perdemos es eso y empezamos a actuar en consecuencia. Cuando uno tiene imprevisibilidad y actúa en consecuencia, normalmente trata de minimizar las inversiones que tiene que hacer, empieza a exigir mejor rendimiento por las inversiones que va a hacer, aumenta las tasas de interés, o sea, es como un círculo perverso, negativo, en el cual podemos entrar, que nosotros lo vivimos, Carlos, nosotros lo que vivimos en los años 90 hasta el 2003 más o menos, nosotros no podíamos proyectarnos más allá de 3, 6 o 9 meses hacia adelante. Y eso determinaba que el dinamismo económico era muy, muy bajo y no permitía o no creaba las oportunidades que para la gente joven que va ingresando al mercado laboral todos los años, ¿verdad? Yo no quisiera volver a eso, es algo que nosotros ya conocemos, que ya nos pasó, que llevó la pobreza a niveles del 50%, que logramos revertirlo con mucho esfuerzo y con ayuda del precio de commodities a partir del 2004 en adelante. Nos ordenamos fiscalmente. Yo creo que tenemos que retornar a ese orden fiscal. Nosotros todo creo que tuvimos un consenso enorme el año pasado de que teníamos que hacer cosas extraordinarias para enfrentar la pandemia. Pero son cosas transitorias. Nosotros no podemos, tenemos que corregir eso de vuelta, recuperar la disciplina fiscal, como dijo Beltrán, y después, en todo caso, entrar a discutir de vuelta si hace falta algún ajuste o más presupuesto para los distintos programas, que sabemos que las necesidades son grandes, pero las necesidades grandes siempre existen, ¿verdad? Acá lo importante es que tenemos que saber distribuir los pocos recursos que hay sin crear distorsiones ni ir por un camino que no tiene retorno, ¿no? Bueno, ¿ustedes le ven a este gobierno con el carácter suficiente como para frenar muchas de las subas que se están presentando al Congreso de la Nación, con el pulso necesario como para decir yo veto esto porque no es conveniente? Y esto, si ustedes le ven a este gobierno con esa capacidad o no, honestamente hablando. Yo creo que empezamos a poner sobre la mesa la necesidad de mantener una disciplina fiscal ahora de vuelta desde los distintos sectores, los sectores empresariales, los economistas que miran un poco más en detalle los números,
todos nos hemos manifestado a favor de no ceder en estos pedidos que ya, digamos, exceden ese 3% que César nos mencionó, que ya es un déficit importante para este año 2021, que la mitad del año vivimos todavía en zozobra, ¿verdad? Hay que reconocer que este año fue muy duro los primeros 6 meses por la cantidad de muertes que había por la pandemia, ¿verdad? Creo que esa tarea no va a ser sola del Ejecutivo, el Ejecutivo solo no va a poder enfrentar esto, se requiere de un apoyo muy fuerte de todos los sectores y de la ciudadanía en general para que el Congreso actúe en forma responsable, digamos, ¿verdad? Estamos, creo que ante la necesidad de que los políticos entiendan que esto nos puede llevar a un camino sin retorno, en el sentido que César nos mencionaba, ¿verdad? Que ya conocemos las consecuencias, que nos costó muchísimo sacar a los ciudadanos de la pobreza. Ese logro no deberíamos perder por el entusiasmo en conceder estos aumentos desmedidos que se plantean desmedidos, digo, porque la coyuntura no permite considerar tales cosas, digamos, ¿verdad? César. A ver, yo siempre soy muy honesto en mis expresiones, ¿verdad? Se lo dije al ministro de Hacienda que yo lo veo él muy solo en este tema y eso es preocupante. ¿Solo en qué sentido? El único que está, es como que está peleando gato panza arriba, como decimos los paraguayos, ¿verdad? Defendiendo el presupuesto para que no se incorporen estos ajustes. Vimos la discusión que tuvo con los maestros, que ahí sí yo vi a un ministro de Educación que efectivamente se acompañó al ministro de Hacienda en esa negociación, ¿verdad? Creo que eso fue positivo, pero como que quedó ahí. Incluso yo he criticado al ministro de Salud porque se fue a la Comisión Bicameral del Presupuesto, sentado ahí al lado del ministro de Hacienda, a plantear que le hacían falta 600 millones de dólares más de presupuesto, ¿verdad? Esas son cosas que asustan, son números demasiado grandes. Todos sabemos que hay necesidades en salud, pero no hace falta ir en un ámbito político y a plantear una ampliación presupuestaria cuando sabemos muy bien que no hay dinero para poder solventar eso en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, hay que tener un poco de madurez para poder manejar estas cosas. Yo tengo alguna esperanza en el sentido de que muchos de los que son hoy parlamentarios y son miembros de la Comisión Bicameral de Presupuestos son los mismos que habían aprobado la Ley de Responsabilidad Fiscal, que no recuerdo si fue por unanimidad, pero fue con una amplísima mayoría en su momento que aprobaron esta ley. Y si ellos aprobaron esa ley porque estaban de acuerdo, entonces creo que tienen que ser consecuentes en las decisiones que toman, más aún en momentos tan críticos como este, porque nosotros estamos en un punto de inflexión en este tema. Si nosotros no logramos controlar esta dinámica del presupuesto ahora y le agregamos estos gastos rígidos y gastos corrientes, vamos a terminar en los próximos años con un déficit fiscal mucho más alto que el 1,5%. Entonces, por eso es un punto de inflexión y hay que tener mucho cuidado en esta oportunidad. En el 2023 probablemente podamos discutir más cosas, pero este presupuesto del 2022 es como una bisagra que necesariamente tenemos que ser muy, muy disciplinados en lo que podemos incluir ahí. Ahora, ¿y cómo manejar el discurso cuando que los mismos argumentos que se usan para tratar de que se entienda que no es conveniente el aumento, esos mismos argumentos se usan para justificar los aumentos en gastos rígidos del presupuesto? Y lo usan de la misma manera, con el mismo argumento. Estamos en situación difícil, venimos de pandemia, de estrecheces, ya no podemos soportar, la gente tiene que entender que nos merecemos mejor salario, etcétera, etcétera. Es decir, el mismo argumento, pero cada uno lo usa de acuerdo a su conveniencia. ¿Cómo entonces cómo uno tiene que manejarse en esas situaciones? Bueno, yo creo que la realidad es que César lo pintó tal cual, son años catastróficos. Uno no puede pretender no hacer sacrificios en años catastróficos. Creo que toda la ciudadanía ha hecho sacrificios, algunos más, otros menos, y lo que se les pide es que entiendan esto, ¿verdad? El sacrificio es necesario para poder mirar hacia adelante con una expectativa favorable, digamos, si no, lo que vamos a tener para adelante es más pobreza
los mismos funcionarios que están pidiendo estos aumentos van a haber reducido el valor adquisitivo de su salario nuevamente por los impactos de la inflación. Como ya está empezando a suceder. Esto es alimentar, digamos, un futuro de incertidumbre que va a perjudicar a todos, ¿verdad? Creo que es necesario actuar con mucha prudencia y seguir apretando los cinturones, ¿verdad? No queda otra. Es lo que hay que hacer cuando ocurren este tipo de fenómenos que no están bajo nuestro control, ¿verdad? Don César. Mira, yo quiero ahondar nomás lo que mencionó ya Beltrán, que es muy cierto. La mayoría de los trabajadores de este país vieron reducidos sus ingresos, muchos en su totalidad, y la mayoría un 20 o un 30% en el 2020. En el 2021 todavía no se recuperó en su totalidad esa pérdida de ingresos que hubo, mientras, y yo fui uno de los que tal vez me equivoqué en ese momento, pero yo dije que no era conveniente reducirle los salarios a los funcionarios públicos en la situación en la que estuvimos el año pasado. Se les mantuvieron los salarios a ellos, se les pagó los salarios en fecha, sin un día de atraso. Cada uno pudo tener previsibilidad en los ingresos, cada funcionario público tuvo esa previsibilidad y pudo sostener a su familia sin mayores dificultades en un año que fue realmente muy difícil para todos nosotros. Entonces, si eso ellos no consideran que es algo positivo que la ciudadanía hemos hecho por ellos, entonces creo que hay algunos conceptos que están trastrocados, ¿verdad? Ellos no nos pueden demandar hoy reajustes salariales del 16%, porque cuestan 130, 140, 150 millones de dólares al año, cuando todavía no nos estamos recuperando del golpe fuerte que tuvimos todos menos ellos, ¿verdad? Entonces, creo que hay que ser un poco razonable en este tema, y yo espero que los parlamentarios tomen en consideración esta cosa, porque a los parlamentarios se les presionó mucho el año pasado, la ciudadanía le pidió que les recorten los beneficios a los funcionarios públicos, los parlamentarios no lo hicieron, le mantuvieron los salarios. Entonces, espero que en esta oportunidad ellos entiendan de que no es posible darle estos aumentos porque todavía el presupuesto no está recuperado como para poder hacerlo. Más adelante podemos discutirlo, pero este 2022 todavía no se puede hacer eso, ¿no? Bueno, pero se concedió y se va a seguir concediendo. Además, algunos sindicatos se dieron cuenta que protestando y saliendo a la calle rápidamente lograron del 8% pasar al 11%. Los logros, y ya quedan solamente 5% más, y bueno, están exigiendo al gobierno llegar hasta ese 16%. Y está ocurriendo lo que César mencionaba, ¿verdad? Se está recurriendo a los fondos que estaban destinados a otros fines que son objetivos de más largo plazo, inversiones que son necesarias. Tenemos el caso del Fondo para la Excelencia, donde se tocan los recursos que son para la educación y se destinan a pago de salarios, digamos. Es realmente preocupante, y creo que la ciudadanía también tiene que entender que los recursos son limitados y que ante esta presión de los funcionarios públicos lo que va a ocurrir que esos recursos que estaban destinados a mejorar las condiciones y las expectativas de toda la ciudadanía se van a ver reducidas, y por lo tanto van a terminar perjudicando a esos ciudadanos que no son funcionarios públicos, ¿verdad? Lastimosamente es la realidad. Ahora, otros países, don César, usted que fue ministro de Hacienda, los gastos rígidos, los gastos salariales, ¿cuánto representan del total del presupuesto en los países de la región, Chile, Argentina, Brasil? ¿Tiene algún dato al respecto? No tengo datos actualizados, pero los datos que recuerdo de años anteriores está alrededor del 40, 45, máximo 50%. Y en nosotros la mayoría estamos, de los casos, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos por encima del 60, al 70%. Nosotros estamos alrededor del 60%, sí. Y cuando se considera todo el presupuesto estoy hablando, ¿verdad? Porque si se considera solo los ingresos tributarios es alrededor un poco más del 80%, ¿verdad? Es mucho el presupuesto. Cuando otros países más grandes, con más habitantes pueden o tienen ese porcentaje de salario, de gastos fijos, nosotros estamos muy por encima de la media.
Y creo que acá nosotros ni siquiera estamos discutiendo la cuestión de fondo, que es de que la asignación de los recursos públicos es muy mala en Paraguay, ¿verdad? claro. O sea, una de las cosas que hemos fallado, Beltrán mencionó del 2004 en adelante, la gran reforma tributaria, más el gran crecimiento económico que tuvimos, incrementó los recursos tributarios del Estado más o menos en 7 veces, de alrededor de 500 millones de dólares que teníamos en el 2003 a cerca de 4.000 millones de dólares que tenemos hoy. ¿A dónde cree que se fueron esos recursos adicionales? Se fueron todos en un 90% se fueron a sufragar gastos rígidos, ¿no? Y gran parte de ellos salarios, que el gran aumento salarial se le dio a los funcionarios públicos en el 2012, que descalabró todo el presupuesto que teníamos bien ordenado en ese momento, ¿verdad? Entonces el gasto público está muy, muy mal estructurado. Y nosotros estamos insistiendo en que hay que hacer reformas en las cosas que guían esos gastos rígidos, esos presupuestos, para poder mejorarlo gradualmente en los próximos años, ¿verdad? Pero sin embargo venimos haciendo lo contrario, estamos rigidizando, empeorando la situación, y bueno, los márgenes que teníamos ya no existen, ¿no? Hoy nos estamos endeudando para pagar gastos corrientes. Imagínate lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, ustedes que son economistas, que también tienen datos de lo que pasa en el mundo, el 2022 va a ser un año de inflación, de aumentos de precios de la canasta básica familiar, de la carne, del combustible. Esto va a seguir aumentando, se va a mantener en precios altos. Ese es el 2022 que nos espera. Yo diría que a este factor interno, que es el aumento del déficit, digamos, para pagar gastos corrientes, se le suma un escenario externo, yo diría, incierto en muchos aspectos. El comercio internacional no tiene la dinámica todavía que tenía en la prepandemia. Se le han sumado estos problemas de los contenedores. Hay producción en ciertos países que todavía no recupera su ritmo. Hay escasez de algunas materias primas, de algunos productos industrializados. Creo que la situación, y nosotros siempre tenemos un factor que es el clima, ¿verdad? Y la mediterraneidad. Y nuestro problema con el río, bueno, tenemos factores que no son controlables internamente. Paraguay es un país pequeño, abierto, y los impactos nos llegan, aunque creamos que vivimos en una isla de tierra, como decía Roabasto. Bueno, creo que finalmente nos impacta todo lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Don César. La presión inflacionaria va a continuar el próximo año por factores externos y por factores internos también. Nosotros hasta ahora no estamos viendo un descontrol, digamos, en la inflación, pero sí vamos a tener una inflación más alta que a la meta que nos acostumbramos, que el Banco Central vino cumpliendo en los últimos 5 o 6 años, ¿verdad? Que es del 4%. Va a estar por encima de eso, pero si el Banco Central toma las medidas adecuadas, como ya empezó a tomarlos, creemos nosotros que tiene que acelerar un poco más, ¿verdad? Porque lo está haciendo muy lentamente. Pero si hace lo que tiene que hacer, probablemente la inflación vaya a converger de vuelta a la meta del Banco Central hacia el año 2023, ¿verdad? Suponiendo de que no ocurre ningún hecho catastrófico de vuelta, que el clima, por ejemplo, es algo que está muy incierto en este momento. Están hablando de una probabilidad alta de que la niña pueda estar de vuelta. Seguro va a impactar, por lo menos en el margen, en el mejor de los casos, los rendimientos de la cosecha. Pero eso está siempre ahí. En enero, febrero, más o menos, vamos a ver cómo nos va a ir el resto del año en ese sentido, y eso va a impactar mucho en todo, ¿verdad? Así que hoy estamos con presión inflacionaria alta, y si el Banco Central no hace lo que tiene que hacer, eso se puede prolongar por un buen tiempo, ¿verdad? Y eso se suma un poco a esto de que la gente tiene sus ingresos también muy constreñidos. La mayoría no recuperó sus ingresos todavía, ¿verdad? Entonces vos le agregás eso, un aumento en el costo de vida, y finalmente empeora más su situación porque su ingreso luego ya estaba más bajo, ¿verdad? Entonces esta cosa se va complicando, y esperemos que en el transcurso del próximo año vaya recomponiéndose la situación, ¿verdad? Entonces, año complicado el 2022. Si el Congreso aprobara un presupuesto
¿hasta cuánto estiman ustedes que sería manejable un aumento del presupuesto al que ya presentó Hacienda o definitivamente no debería producirse ningún tipo de aumentos? Yo creo que lo ideal es que se apruebe a libro cerrado, como se dice, porque un déficit del 3% es un déficit ya importante. Y probablemente lo que va a suceder quizás no es que va a aumentar el déficit, sino que se van a dejar de hacer obras, invertir en infraestructura, que es muy importante para que Paraguay, digamos, siga la senda del desarrollo y del crecimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que finalmente lo que va a suceder es que vamos a tener trueques, digamos, ¿verdad? Vamos a pagar gasto corriente y dejar de hacer las obras que benefician a toda la ciudadanía, ¿verdad? Don César. Nosotros no vemos margen para hacer incorporaciones adicionales, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, cualquier cosa que se incorpore va a ser a costa de otros programas, ¿no? Y la mayoría de los otros programas son más prioritarios que ajustar salarios en este momento, ¿verdad? Yo me acuerdo que le dije al anterior ministro de Hacienda, Benigno López, que era un error. Ellos se equivocaron al haber incluido ese artículo de reajuste salarial en función a los ingresos tributarios. Me acuerdo bien que se lo dije, porque los ingresos tributarios van a rebotar solo por efecto de la recuperación de la pandemia, que impactaba extraordinariamente en los primeros meses del 2020, ¿verdad? Entonces, efectivamente le pasó eso sin tener la plata. Finalmente, supuestamente hay espacio para otorgar un aumento salarial, que no es real. No tenemos la plata para eso. Ahora ya se comprometió de que se va a dar hasta 11%. Ni eso no se podía hacer, ¿verdad? Pero bueno, eso seguramente vamos a tener que incluir en el presupuesto, y eso ya ni... Bueno, se desconectó, lastimosamente se desconectó el micrófono de don César, pero es preocupante la situación. Es preocupante porque el escenario todavía es incierto, ¿verdad? Hoy en Latinoamérica, la pandemia y el nivel de contagio las curvas cayeron estrepitosamente, estamos por el piso. Pero quién sabe qué tenemos por delante, ¿verdad? Un año todavía de mucha incertidumbre, creo yo, ¿verdad? Don César, ¿recuperamos el contacto? Entiendo que sí, yo estoy aquí. Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Qué estabas diciendo? No, ya que no hay margen, Carlos. O sea, lastimosamente es así, o sea, ni por más necesidad de que haya en todos lados. Todos queremos que el sistema de salud sea primer mundo, digamos, ¿verdad? Pero lo que tenemos es lo que tenemos, y en especial en el 2022 creo que no hay espacio para hacer nada, ¿no? Con eso no estamos diciendo, nosotros sabemos que hay que hacer mejorar la calidad de la educación, nosotros sabemos que hay que mejorar la calidad de la salud, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero 2022 no es el año para hacer eso, vamos a tener que esperar para más adelante, ¿no? Perfecto. Y finalmente, ¿ustedes creen que el presidente va a tener el coraje de vetar si es que sube el presupuesto? Yo creo que el presidente ha vetado muchas leyes en los años que lleva de gobierno, ¿no? Entonces, ¿crees posible que lo pueda hacer? ¿O lo esperás por lo menos? Yo creo que lo debería hacer si es que esto se sale de las causas. Sí. ¿Y usted, don César? En algún momento en los últimos días escuché que el legado que quería dejar el presidente Mario Abdo Benítez era recuperar sería como la responsabilidad fiscal, digamos. Entonces, si va a ser consecuente con lo que ellos dijeron que quieren que sea su legado, entonces si es que sale un presupuesto que no es administrable por plan financiero o por decreto, y yo creo que tiene que vetarlo, ¿no? Para ser consecuente con lo que él dice que quiere dejar como un legado de su gobierno, que yo creo que es correcto, porque a esta altura, con todos los golpes que recibió de todos lados, creo que lo más importante que puede dejar al próximo gobierno hacia el futuro es que se recupere la disciplina fiscal. Perfecto. Don César, muchísimas gracias por estar siempre con el péndulo. Muchas gracias por estar desde tu casa también, Beltrán. Muchas gracias por venir. Muy importante lo que están señalando. Ojalá
que tanto los políticos que deciden en el Congreso de la Nación del presupuesto como el Poder Ejecutivo en pleno entiendan lo que ustedes están expresando. Ojalá sean consecuentes con el país. Gracias, Beltrán. Gracias, don César. Gracias, Carlos. Placer, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, enseguida retornamos con el viceministro Pedro Mancuello del Ministerio de Industria. Ya volvemos. Bien, entramos en el último bloque del péndulo y ya estamos en compañía de don Pedro Mancuello, viceministro de Comercio y Servicio del Ministerio de Industria. ¿Qué tal, don Pedro? Gracias por venir. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, cuéntenos, ¿por qué lo que está tan cara la carne? ¿Qué pasa? Hoy estamos informando en el noticiero que parece que hay un acuerdo para bajar el precio de algunos cortes. Pero ¿por qué, siendo nosotros un país productor de carne, tenemos frigoríficos importantes acá, por qué la carne es tan cara en Paraguay? Sí, justamente eso se pregunta la mayoría de la gente, porque temas como el combustible, el petróleo se entiende, no somos productores y somos tomadores de precios. Pero en el caso de la carne, siendo productores, nosotros tuvimos unos precios internacionales muy buenos, entonces el precio de afuera marcaba el valor que se pagaba al ganado localmente y fue subiendo de años malos que tuvo el productor ganadero, donde estaba con problemas de campos quemados, de animales con problemas de retención. Empezaron a tener buenos precios porque justamente se había achicado el hato ganadero y cuando vino la demanda, entonces la única manera de conseguir más animales era pagando mejor. Entonces se dispararon los precios al productor primario, que llegó a cobrar hasta hace poco casi $4 el kilo, y ese buenos precio hizo que Paraguay empiece a exportar agresivamente. Tuvimos récord histórico de exportación de carne, pero eso a la gente no le compensa saber que tenemos un buen récord y que acá localmente claro, el precio es alto. El asado está alto. Exacto. Y es lo que decimos, el costo de oportunidad. Si este vaso de agua, acá me van a pagar, producimos el agua localmente y me van a pagar 100 guaraníes el vaso y en otro país me van a pagar 10 veces más, entonces hay una presión para que el precio internacional sea determinante el precio local. Eso pasa a otros productos como el maíz, la soja. El productor local no vende al precio ni al costo de producción, ve el precio internacional y ese es el precio que sirve de referencia. Ajá. Bueno, es muy importante que se aclare este tema porque en muchas ocasiones ya preguntamos cómo es posible que los productores de petróleo en sus respectivos países vendan a muy bajo precio el petróleo o la nafta, el combustible, y nosotros acá en la misma situación con la carne, sin embargo, lo vendemos muy caro al ciudadano paraguayo. Es importante que se aclare, pero el ministerio puede hacer algo para reducir los precios. Bueno, para nosotros es casi una película, una misión imposible, porque somos tomadores de precios, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros no tenemos por qué interferir en el libre juego de la oferta y la demanda. Ese dinamismo de la oferta y la demanda y el proceso de fijación de precios hace que seamos un país realmente competitivo en algunas áreas, porque aquellos países y aquellas sociedades que trataron de fijar precios por ley, de decir quién va a producir qué producto, qué cantidad y por cuánto lo va a vender, terminaron fracasando, no es sostenible. Entonces está demostrado que el mecanismo, con todas sus imperfecciones, el mejor mecanismo para asignar precios, asignar recursos en un mercado es el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, partiendo de ese principio de competencia, que para eso tiene que haber libre competencia, no acuerdos entre las partes, lo que sí estamos propiciando es el de sensibilizar a toda la cadena, los productores primarios, la industria y el comercio. Mañana tenemos una reunión en el MIC a las 8 de la mañana, van a estar invitados el presidente de la RP, los productores, están invitados también la Cámara Paraguaya de la Carne, las industrias, y están invitados también representantes de Capasu, el comercio. Entonces, ¿qué buscamos con esta interacción? En primer lugar, sensibilizar al sector diciéndole, bueno, estamos saliendo de un año muy malo, nos quedan 3 meses finales,
¿qué les parece si en cierta manera ustedes renuncian a sus márgenes en los cortes populares? Entonces el espíritu del acuerdo es como una autorregulación donde los sectores industriales y el comercio han dicho que ellos van a renunciar a sus márgenes para trasladar al costo al consumidor a algunos tipos de cortes de cocina y de parrilla que son considerados Ahora, los populares. cortes premium, ¿qué porcentaje de los cortes premium se quedan acá en Paraguay? La mayoría se exporta. Lo que nos dice la industria es que un 25 a un 35% de su faena queda localmente y el resto se exporta. Y lo que se exporta son los cortes premium. Por eso. Y nos quedan los cortes más populares. Sí, los cortes más populares se quedan acá casi en su totalidad, pero de los cortes premium, ¿qué porcentaje queda en Paraguay? Y realmente muy poco. Esos números así porque dentro de los cortes hay varios tipos de cortes. En general los números de 25% es en total de un animal, por así decirlo. Bueno, ¿y usted cree que mañana en esa reunión o ya aceptaron los gremios reducir sus márgenes como para que los cortes por lo menos populares bajen de precio? Yo puedo repetir lo que me dijeron algunos referentes. En el caso de Alberto Borowski, presidente de Capasu, me dijo, si nos hacen un precio al costo, yo te firmo que nosotros al costo vamos a transferir eso al consumidor sin ningún margen. O sea, es una oferta muy interesante, muy tentadora, pero también es muy conveniente para los supermercados porque ellos vieron una caída sostenida en sus ventas producto del contrabando. Entonces, tener productos a precios muy convenientes para ellos, aunque no ganen en eso, van a generar un tráfico importante y van a estirar otros productos. Entonces, para ellos es un compromiso que han asumido, creemos que van a cumplir. También nos reunimos con el ministro Castiglioni y los representantes de la Cámara Paraguaya de la Carne, y ellos han manifestado que también están pasando momentos complicados porque Brasil está empezando a hacerles competencia, el precio ha bajado, el precio al productor ganadero también está bajando. Entonces lo que esperamos finalmente es que el precio de todos los cortes en general bajen un poco y el precio de algunos cortes populares baje sustancialmente. ¿Y qué pasa con el combustible? Recién el embajador argentino en nuestro país decía que el combustible está mucho más barato en la Argentina. ¿Por qué se da esa situación y por qué tanta diferencia de precio en el combustible? Bueno, todo está mucho más barato en Argentina por una razón muy sencilla. Si yo me voy y quiero comprar legalmente un producto en Argentina, o sea, una importación, ellos tienen un tipo de cambio que te aceptan el dólar a un precio oficial. Entonces yo me voy con mi dólar que compré acá por 7.000 guaraníes, estoy simplificando, ¿verdad? Y eso tiene un precio oficial para allá muy por debajo del precio de mercado, el dólar blue, el dólar paralelo. Ese mismo dólar, si va una persona y con su dólar va a comprar, va a valer mucho más, entonces puede traer mayor cantidad de productos. Entonces eso hace una diferencia importante en casi todos los productos. Adicionalmente ellos aplican una política de control de precios donde les ponen precios máximos y también aplican esa política a algunos productos. Tenemos información que en la industria argentina, es un país tan rico y tan grande, tiene petróleo, industria, refinería. Entonces ellos han puesto topes a los precios de producción, a los precios de refinería. Entonces, de cierta manera están subsidiando. No sé si subsidio es una palabra correcta, pero están conteniendo, están frenando. Sí. Y eso, aparte, estamos en un año político, eminentemente político en la Argentina. Tal vez esa sea la razón principal. Y ellos tienen una inflación no es bueno hablar de otro, ¿verdad? Pero tienen una inflación arriba del 50%. Entonces, ¿cuál es el costo para la sociedad si porque estuvimos por Encarnación, por ejemplo, con el tema del comercio y frontera, y nos decían, ¿por qué al otro lado ellos les sale gratis la energía y acá a nosotros nos obligan a pagar? Ahora salió una ley que algunos segmentos van a pagar el 50% de su tarifa por 6 meses en la ley de consolidación. Pero se les explicó que si se les regala, alguien tiene que pagar y ese pago finalmente el Estado o se endeuda o imprime y eso termina generando inflación. Entonces no es razonable tratar de regalar energía, de regalar combustible. Entonces los precios tienen que costar lo que valen más el margen a quien lo produce. Pero no es normal tampoco que en poco tiempo suba tanto el combustible como está aconteciendo en nuestro país. Se anuncia que para noviembre
podría aumentar inclusive. ¿Ustedes van a ser capaces de evitar otro aumento del combustible? Esa es la segunda misión imposible 2, por así decirlo. Así luego, misión imposible 2. Uno era que tratar que baje la carne. Sí. El segundo es, este viernes nos reunimos en el MIC con el presidente de Petropar, Denis Lichi, y su equipo, ¿verdad? Para mostrar y transparentar todos los precios internacionales. El petróleo rompió por después de muchos años, creo que el 2014 fue la última vez, y ahora rompió la barrera de los $80. O sea, se está disparando, está 84, 85, 83, y salvo en Argentina, que tiene un precio muy por debajo, y por eso la diferencia es grande. En el resto del mundo el petróleo está disparando, al igual que los commodities. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es dar la tranquilidad a la población de que por lo menos lo que resta de octubre y la primera quincena de noviembre los precios no van a subir. Entonces, ahora, ¿es imposible comprar en la Argentina combustible? Sí, se está habilitando ahora, Aduana sacó un instructivo en fecha 19 de octubre que está reglamentando. Le digo por la cercanía, me imagino que algún abaratamiento debemos de tener por la cercanía, sí, la distancia, y como está más barato, según dicen los propios argentinos, está más barato, ¿podría ser una alternativa comprar combustible en la Argentina? Sí, cuando se habilite el paso, que ya está ahora en trámite final, hay un instructivo de aduanas que pueden hacer tráfico vecinal fronterizo hasta $300 por persona por mes, y hay una lista de productos que pueden traer unas cantidades también acotadas. O sea, puede traer vino hasta... No, pero yo le digo, Petropar, Petropar, ¿no puede comprar el petróleo de Argentina? No, nosotros podemos cruzar legalmente y comprarlo. Ahora Petropar tendría que tener un acuerdo con YPF, y lo que pasa es que Argentina tiene petróleo y nosotros no compramos petróleo, compramos producto terminado y se hace producto de licitaciones internacionales. Petropar por su sistema de compra hace por licitaciones, y esos son los precios a los cuales ellos están vendiendo. Aparte, Argentina tiene un precio interno, pero tiene otro precio para exportación. Para exportación, claro, pero sí, me imagino que por la distancia, por la cercanía, siempre será más bajo que traerlo, por ejemplo, de los países árabes o de Venezuela. No sé si con Venezuela seguimos operando, pero ¿sería más barato o no? Habría que ver los costos de internalización, porque el 75% más o menos del precio, en caso de Petropar, es el valor del combustible, que tiene un precio internacional, así como la soja, uno mira, tiene el diésel, por ejemplo, más el flete, que es 7-8%, más un plus que le llaman, que es un poco el corredor, la gestión, que inclusive Petropar está teniendo plus negativo, es decir, no se le cobra la gestión el trader. Después está ya los gastos de internalización y el impuesto selectivo al consumo, que alcanza aproximadamente 14%. El impuesto selectivo al consumo en el caso del diésel es un valor fijo, estable, no varía en función al precio, o sea, el precio puede subir o bajar. El Estado siempre va a recaudar, en el caso del diésel común, 680 guaraníes por litro. Viceministro, ¿hasta cuándo vamos a usar diésel? Porque el mundo está dejando de usar el diésel. ¿Paraguay cuándo dejaría de usar diésel? Nosotros tenemos ahora una industria que se está instalando en Paraguay, que inclusive ya tiene vendido el 90% de su producción, que hace lo que se llama Green Diesel o HVO, que es aceite vegetal hidrogenado. Es realmente muy interesante porque nos permite como país tomar dos de nuestros principales productos, que lo vendemos como valores commodities, como es la soja y la energía. Con la soja industrializamos y hacemos aceite de soja, y con la energía por electrólisis separamos el agua que tenemos abundante y hacemos hidrógeno. Después, en una etapa más avanzada, el hidrógeno bombardea el aceite de soja y se genera el aceite vegetal hidrogenado, que es un sustituto perfecto del diésel. Contamina hasta 80% menos, y los países de Europa, Estados Unidos, que han asumido compromisos de reducir la emisión, ya están comprando antes de que se empiece a producir. Pero no solamente eso, sino que los vehículos están dejando de producir diésel. Sí. Bueno, entonces, ¿y nosotros para cuándo vamos a decir, bueno, eliminamos el diésel? Esa decisión es una decisión que debe ser bien evaluada, pero en este momento el ingeniero Castiglioni, el ministro de Industria y Comercio, está conjuntamente con el viceministro de Industria, están en Corea firmando y consolidando un acuerdo de cooperación con la industria automotriz coreana, para que se instale en Paraguay el Centro Automotriz de Corea,
y tiene todo un componente de desarrollo de electromovilidad, movilidad eléctrica aplicado a dos tipos de productos, los buses de pasajeros y pequeñas unidades de transporte de carga, vehículos de carga de 1000, 1500, 2000, 2500 kilos, totalmente eléctricos. Eléctrico. Y bueno, y para eso nosotros tenemos que hacer nuestra tarea acá, ¿verdad? De tratar de que la energía se distribuya por todo el país y que pueda cargarse en cualquier lugar del país, se pueda cargar la energía, ¿no? A los vehículos. Ya hay un principio de la ruta verde que los que tienen autos eléctricos pueden cargar en el kilómetro 65, 66. Está una estación de servicio que antes era de Petropar. Hay una ya más adelante en Caguazú, hay otra hacia Campo 9. Entonces hay una red de estaciones que brindan la posibilidad de cargar energía a aquellos vehículos eléctricos que están en tránsito por la ruta 2. También hay otro proyecto por la ruta 1 y próximamente queremos hacer lo mismo hacia el Chaco. Si podemos nosotros crear una red de recarga de eléctrica, y eso se puede complementar porque a mí me tocó, yo estuve 2 años como director de coordinación en Itaipú y estamos hablando de 2010, teníamos vehículos eléctricos pequeños y el techo del estacionamiento era un panel solar, entonces el auto eléctrico se recargaba con la energía del sol. Sí. O sea, era alimentado a sol el vehículo. Sí, con paneles. O sea, eso es ideal. Sí, en otros países ya el asfalto mismo ya recarga a los vehículos, por ejemplo. Sí. Y los vehículos se recargan a sí mismos, que es el principio de los híbridos. Exactamente. Bueno, ojalá pueda ser posible. Tenemos energía suficiente para hacer eso y sería importante que exista una política del uso de la energía eléctrica para el transporte, viceministro. Sí, nosotros tenemos actualmente una política del combustible. Desde 1999 se está mezclando alcohol a las naftas. Eso representa aproximadamente, solamente en el año 2010, lo que dejamos de importar en nafta para poner alcohol producido nacionalmente fue como 138 millones de dólares. Eso está hace 20 años. Entonces, si uno multiplica eso, que va creciendo cada año, ahorramos miles de millones de dólares al reemplazar combustible de petróleo por producción de biocombustible. El siguiente paso es usar nuestra energía, y nuestra energía se puede usar de dos maneras. Recargar directamente con baterías, que también tiene su costo, es mucho más caro un bus eléctrico, pero el costo operativo es muchísimo más barato. Y el otro tema que tenemos que desarrollar es el hidrógeno. Los vehículos movidos a hidrógeno son muchísimo más eficientes, te pueden andar hasta 800 kilómetros, y el hidrógeno es producto de descomponer el agua en oxígeno. Sí. Es cierto. Lo increíble es que tenemos que aprender de los países europeos como Holanda, por ejemplo, o de los países asiáticos como Japón, por ejemplo, y tratar de aplicarlo porque nosotros tenemos todas las posibilidades para hacerlo, viceministro. Sí, en la teoría económica de desarrollo, yo sé que algunos decían que uno tiene que tratar de ir carreteando con fuerza para tratar de crecer, pero otra te dice, no, en vez de aprender los errores y pegar un salto, y si nosotros no tenemos una industria automotriz convencional, peguemos el salto y vayamos a una industria automotriz eléctrica. Entonces, estamos dando un salto al siguiente nivel y estamos posicionándonos como un país que usa su energía abundante y renovable para generar movilidad y transporte eléctrico. Uno mira el ejemplo de Chile, donde fueron sustituyendo los buses convencionales por buses eléctricos, y es un modelo muy interesante porque es sostenible. O sea, si vos, Carlos Peralta, tenés muchísima plata y no sabes qué invertir y el banco no te paga bien por el CDA, entonces, ¿qué haces? Invertís y vos podés comprar un bus eléctrico, y todo el pasaje que ahora hay billetaje, cada vez que pasa un porcentaje, eso ya va para repagar a los que invirtieron en el bus. Entonces las empresas de transporte ya no se preocupan por tener que comprar buses, sino en operar el sistema, y automáticamente los inversionistas van recuperando su dinero. El costo operativo cae muchísimo y se evita ese costo alto inicial, que es la barrera de entrada para el sector de transporte. Por otra parte, viceministro, no sé si está enterado, pero al parecer cayeron 2 torres de transmisión de 500 kV de la energía que se transmite de Itaipú hacia Villa Ayes. ¿Está enterado de esa? No sabía. ¿No sabía? No. Bueno, tenemos informaciones, pensé que usted sabía, pero justamente va a empezar el calor
y eso tendríamos que ver de qué manera puede afectar al suministro de la energía acá en el departamento central y en la capital, ¿verdad? Sí, yo creo que un tema pendiente que tenemos, estamos trabajando con cooperación alemana en ese tema, es el tema de la eficiencia de la energía. Si uno mira las residencias, los hogares, tenemos muchos electrodomésticos, empezando por los focos, por las luces, que consumen muchísima energía, y solamente invirtiendo en electrodomésticos y en focos LED, por ejemplo, que inicialmente son un poco más caros, pero ahorran muchísimo más energía en su vida útil. Entonces, casi todas las casas, los edificios y las ciudades, los edificios públicos, ni qué decir, pueden tener una importante reducción en su consumo con un buen plan de manejo de eficiencia de energía. Y otra cosa es también nuestra conciencia. Acá nosotros no acostumbramos salir de tu casa y dejar la luz prendida, los chicos salen de la pieza, entonces no tenemos esa conciencia de que salir a un lugar y apagar la luz porque es como que esté abierta la canilla del agua y se esté derramando, ¿verdad? Pero nos falta todavía, la tecnología, y parte de esa cooperación es para decir, este tipo de teléfono o este foco es tipo A, que es eficiente en energía, o tipo A, B, C, D, E, que es un producto que desperdicia energía. Entonces tenemos que buscar que no se pueda importar productos y equipamientos que derrochan energía. Ahora, esta cooperación que podría darse con Corea y donde está el ministro de Industria, ¿en cuánto tiempo de firmarse se aplicaría en Paraguay? El convenio se firmó ya el año pasado, este año entró al Congreso coreano, entonces en Corea se va a aprobar porque Corea no solamente va a instalar su centro, sino que ellos van a financiarlo, van a invertir como 20 millones de dólares, van a comprar aproximadamente 10 buses eléctricos, aproximadamente 100 pequeños camioncitos de carga, y van a ir probando y van a ir viendo cómo se desenvuelven acá en Paraguay, y vamos a tratar de desarrollar la tecnología adecuada a nuestro medio, porque uno trae un vehículo de alta gama o desarrollado para un país que no tiene bache, que no tiene polvareda, que no tiene raudal, y allá funciona 100%, pero acá en el primer raudal, no sé, te electrocutás si no está bien diseñado. Entonces hay que traerlo, probarlo y tropicalizarlo. Eso es cierto. Sí. Ya se firmó el convenio. Ya se firmó el convenio, ya está en el Parlamento de Corea, y eso se aprueba este año en Corea, y el año siguiente se tiene previsto hacer eso. La contraparte que nosotros identificamos acá es el PTI, el Parque Tecnológico de Itaipú, que puede ceder el espacio, tiene edificios que no está utilizando y puede dar el lugar para que vengan los técnicos, los especialistas, y eso queremos reforzar con Becal, tener una línea de financiamiento para que haya ingenieros eléctricos paraguayos de altísimo nivel que puedan estar a la par de los coreanos y absorber su conocimiento e ir desarrollando tecnología de movilidad eléctrica. Qué bueno sería así de ocurrir. El año que viene entonces vienen, y ¿en cuánto tiempo usted cree que se implementaría? Es un proyecto de 5 años. De 5 años. Sí. Y después se van a importar los vehículos, se van a ir ensamblando, se van a ir probando, pero tiene componentes también de capacitación para dejar capacidad instalada técnicos. O sea, en estos momentos uno tiene un vehículo eléctrico y si chocó o se quedó cerrado o volcó, o tiene una forma de operarlo, porque tiene energía que hay que saber manejarla. Bien, viceministro, volviendo a lo anterior, mañana, ¿a qué hora la reunión con los productores de carne, frigoríficos, Capasu? A las 8 de la mañana en el Ministerio. En el Ministerio de Industria. A las 8 de la mañana. A las 8. Ajá. ¿Usted ve factible la posibilidad de bajar, pero serían solamente los cortes populares? Los cortes populares, y la información que tenemos es que es posible que vayan bajando un poquito el resto de los cortes, porque el precio al productor, el ganadero, está recibiendo menos guaraníes por kilo animal. Entonces, esa reducción en el costo del frigorífico, queremos que también lo traduzca al supermercado, y que el supermercado, sin agregar margen, por lo menos los cortes populares, ¿verdad?, lo tienen que ganar, en los otros cortes lo transmitan al consumidor. Bueno, tenemos fotografías, vamos a ver si podemos poner las fotografías de las torres que cayeron, y ya hay un comunicado de prensa de la ANDE, y dice que a raíz del fuerte temporal registrado en la víspera,
siendo las 22:45 se produjo el fuera de servicio de la línea de transmisión de 500 kV, margen derecha Itaipú Villa Ayes, pero que gracias a la línea de transmisión de 200 kV, que se encuentra también en servicio, no se produjo pérdida de carga. Al producirse el fuera de servicio, los sistemas de protección señalizaron una falla a 56 kilómetros aproximadamente de la Itaipú Binacional, y en las primeras horas de hoy, al realizarse el recorrido de la línea, se detectó que la avería correspondía a 2 torres derribadas en la zona de Itaquirú, departamento de Alto Paraná. A estas horas, los técnicos de mantenimiento de la gerencia ya se encuentran trabajando en la zona para la reparación de dichas averías. Es una zona conflictiva. Sí. Hay que ver si no es un atentado o si es por el temporal que cayó, ya que se encuentran trabajando en la zona para la reparación, garantizándose el suministro de energía eléctrica desde la Itaipú a través de la línea de transmisión en 200 kV. Esta es la información que el departamento de prensa de la ANDE emitió, y los técnicos y los trabajadores, los operarios, están trabajando para volver a instalar. Pero esa es la gráfica de las torres caídas en Itaquirú. 2 torres de transmisión de la línea de 500 kV. Esto es complicado, ¿no? Sí, realmente lo que uno agradece es tener lo que le llaman la redundancia. O sea, hay líneas también que vienen de Yacyretá y hay líneas en 220, que era lo que inicialmente alimentaba. Entonces, al tener esa posibilidad, este tipo de sucesos, si teníamos una sola línea, estábamos todo el país sin luz. Sí, estábamos todos fritos, efectivamente. Es así. Bien, viceministro, muchísimas gracias por venir, por contarnos esto, y ojalá que tenga éxito mañana, y para que la gente quede contenta, se bajen los precios, porque realmente uno va al supermercado y ya cada vez el carrito es más vacío, pero sigue pagando la misma cantidad que cuando estaba lleno. Sí, y sobre todo a nosotros nos preocupa también el efecto inflacionario, o sea que si nosotros conseguimos contener y reducir la carne, contener por lo menos por un tiempo el combustible y que no suba, vamos a contribuir a que se evite transmitir al resto de la economía esta suba de precios. Perfecto. Gracias por venir, viceministro. El viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, del Ministerio de Industria y Comercio. Otro miércoles más que se nos va. Mañana vamos a actualizar todo en los servicios informativos de Unicanal, todo lo referente a la caída de las 2 torres de 500 kV en Itaquirú, en el este del país, y de la forma como están trabajando los operarios de la ANDE para solucionar el inconveniente. Ojalá pueda ser posible. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles.